Hola, buenas tardes. Buenas tardes tengan todos ustedes, aquellos que se interesan por conocer algunos puntos relevantes sobre la homeopatía. Nuestro objetivo principal es intercambiar información y datos muy interesantes para todos aquellos agremiados o asociados del Colegio de Licenciados en Homeopatía del Estado de Jalisco. Pero también dentro de nuestra audiencia se encuentran personas que han mostrado interés por conocer un poco más acerca de esta noble terapéutica. El tema que vamos a estar analizando en esta ocasión tiene que ver con el tema eje que hemos estado realizando o llevando a cabo en nuestro colegio, que son los temas de inmunología, infectología y además la perspectiva homeopática. Ya hemos tenido sesiones previas mensuales aquí a través de nuestro canal de YouTube, pero también hemos llevado a cabo talleres y actualmente se está desarrollando el diplomado precisamente con este enfoque, que es la infectología, la inmunidad y la perspectiva homeopática. El tema que nos interesa y que es una buena fuente de información a la hora de estar analizando las circunstancias y las condiciones de un paciente en nuestra consulta. Sabemos que la totalidad sintomática es aquello que nos expresa el paciente, ¿sí? Mediante su lenguaje corporal, su lenguaje verbal, que es de gran relevancia para nosotros los homeópatas obtener la mejor y la mayor calidad de información posible para la selección de ese medicamento homeopático que tanto buscamos a la hora de estar consultando a nuestro paciente. Pero resulta que no solamente el paciente mismo es la fuente de información, hay otras fuentes que nos ayudan a complementar y enriquecer esta totalidad sintomática. Por ejemplo, están los datos que nos ofrecen los estudios de laboratorio, los estudios radiológicos, los estudios de imagen, algunos estudios clínicos de procedimientos médicos que nos dan información muy importante acerca del estado de salud del paciente, pero también existen otros test o pruebas de nutrición, de psicología y otras ramas de la salud que también se llevan a cabo por profesionales para los cuales también hay interés hacia los pacientes. Bueno, otra fuente muy importante de información para nosotros los homeópatas, sí, es la epidemiología. La epidemiología no solamente se limita a estas cuestiones de salud pública, sino también nos provee información de cuál es el estatus, cuál es la situación de la población donde nuestra consulta homeopática está dejando sentir sus efectos. También nos ayuda a prepararnos, ¿sí? Prepararnos para ofrecerle las mejores posibilidades que tiene la homeopatía para estos pacientes que están viviendo es una condición, algún brote epidémico en un momento dado en una determinada población. También nos sirve para prepararnos en el aspecto de que habrá ocasiones que tengamos necesidad de derivar pacientes y nos permite conocer también otros datos que aporta los estudios de la salud pública, como es la historia natural de la enfermedad, cómo es probable que evolucione determinado cuadro de signos y síntomas de un paciente. Así es que nos vamos a enfocar en este aspecto. Por supuesto, no somos profesionales de la epidemiología, pero sí somos interesados en conocer y también interesados en compartir esta información con todos nuestros asociados y demás personas que muestran interés en esta circunstancia. Bueno, vamos a generar nuestra presentación. ¿Sí? Dejen cambio mis dispositivos. Abrimos nuestra presentación. Ahora sí, nuestro tema es epidemiología. ¿Por qué conocerla? ¿Por qué analizarla?
¿Qué información nos puede entregar? ¿Cuáles son las instituciones de salud mundial, regional, las de instituciones de salud federal, las instituciones de salud estatal, o incluso pudiera haber información que se maneja en una comunidad específica donde nosotros estamos ofreciendo las bondades de la homeopatía a nuestra población de pacientes? Entonces, ¿de qué estaríamos hablando en esta ocasión? Vamos a abrir nuestra presentación. Bueno, ya la estamos mostrando. Vamos a iniciar con los datos de nuestra exposición. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta charla? Bueno, algunas definiciones fundamentales, claro, algunas definiciones básicas, algunas medidas o parámetros básicos en epidemiología, algunos casos reales y, por supuesto, al final presentaremos algunas conclusiones sobre esta interesante rama de la investigación médica. Es justo aclarar que la epidemiología tiene una serie de profesionales, no nada más son médicos, que por supuesto su labor es trascendental, pero nos encontramos gente en cuestiones de economía, de política, de biología, de informática, de matemáticas, ¿sí? Y algunas otras ramas de las ciencias naturales, pero también de las ciencias sociales. Alguna vez yo ponía la comparación en el salón de clase. Cuando un médico atiende a un paciente, pues lo va a atender de manera individual. Es un caso. Pero un epidemiólogo, desde el punto de vista de salud pública, no atiende a un paciente, atiende a una población, es decir, a un grupo de personas. Entonces, esto lo define muy bien la denominación de la propia epidemiología. De hecho, la palabra epidemiología viene de las raíces griegas que significa epi, encima o sobre, demos, que significa pueblo o población, y logos, que significa estudio o tratado de. Entonces, uniendo los vocablos, estos prefijos y sufijos, la epidemiología es la ciencia que se encarga del estudio de aspectos de salud de una población. Y se agregan otros aspectos en determinado tiempo específico donde se enuncian una gran parte de los parámetros analizados por esta ciencia. Muy bien. ¿Qué tan importante es la epidemiología? Mucho. Trabaja en la prevención de enfermedades, identifica factores de riesgo y permite desarrollar estrategias para la prevención de enfermedades y promover la salud pública. También trabaja en la detección temprana de brotes, pues permite identificar y responder rápidamente a brotes y epidemias con el fin de controlar su propagación. También evalúa sus intervenciones. Es decir, la epidemiología también evalúa la efectividad de programas de salud pública y tratamientos. ¿Cuál es su objetivo? Bueno, asegurar hasta donde sea posible que los recursos sean bien invertidos. El punto número 4 es la toma de decisiones informadas. ¿Por qué? Pues proporciona información, proporciona datos que los gobiernos y las organizaciones específicas de salud pueden tomar las mejores decisiones posibles en base a la evidencia sobre política y recursos de salud. Y finalmente, dentro de la diapositiva que tenemos aquí, también es ofrecer una comprensión sobre los patrones de salud, ya que investiga estos patrones de enfermedad en poblaciones, incluso identificando desigualdades o áreas que tengan necesidades específicas comparadas con otras áreas o núcleos poblacionales. Entonces, como ven, la epidemiología no se centra en un paciente, no se centra en un individuo, se centra en una población. Bueno,
¿Y por qué debería interesar a los profesionales de la homeopatía, a los aspectos epidemiológicos? Ya hablábamos pues de identificar tendencias de enfermedades en la comunidad. ¿Por qué? Porque nuestra propuesta terapéutica también está ubicada en un núcleo poblacional, es decir, también ofrece su atención, las bondades de la homeopatía a una comunidad. Entonces, esto permite a los homeópatas conocer cuáles son las enfermedades más prevalentes en el área donde él trabaja, donde él presta sus servicios y adaptar la práctica. ¿Para qué? Para ajustarse a las necesidades específicas de esta población. ¿Cuál sería el siguiente punto de interés para un homeópata? Bueno, adaptar los tratamientos a los brotes locales. Locales, es decir, de la población donde trabaja, donde se atienden sus pacientes. En el caso de brotes infecciosos, que es uno de los temas principales para nosotros en este año 2024 para el colegio, los datos epidemiológicos también ayudan a los homeópatas a seleccionar remedios más adecuados, más frecuentes, más prevalentes para tratar pacientes afectados, incluso intervenir en la prevención de esta enfermedad que se está propagando, que se está extendiendo, pues también la homeopatía puede ofrecer limitantes al desarrollo de esta enfermedad en este núcleo poblacional. También, ¿para qué nos puede servir? Bueno, para evaluar la efectividad de los remedios homeopáticos, pero no a nivel individual, sino a nivel poblacional. Estos estudios epidemiológicos también pueden proporcionar información sobre la efectividad de remedios, de tratamientos, de propuestas terapéuticas en grupos específicos de pacientes, lo que ayuda a los homeópatas a tomar decisiones informadas sobre determinados tratamientos. También permite a los homeópatas ofrecerle información a los pacientes sobre riesgos y prevención de enfermedades. Para nosotros los homeópatas también es muy importante los hábitos, las costumbres que tienen las personas a los cuales nosotros ofrecemos nuestra propuesta terapéutica. Podemos utilizar estos datos para educar a los pacientes, ya que también a nosotros como homeópatas también nos corresponde educar a nuestros pacientes en la mejora de estas condiciones de su entorno, de su medio ambiente familiar, escolar, laboral, etcétera, de cuáles son las mejores posibilidades de preservar o mejorar sus condiciones de salud. ¿Qué medidas preventivas, qué medidas dietéticas o incluso nos permite también conocer qué otros profesionales de la salud pudieran estar ofreciendo servicios o propuestas terapéuticas en beneficio de estos grupos poblacionales? Y un punto muy importante, este número 5, es contribuir a la investigación homeopática basada en la evidencia. Aquí en el Colegio de Licenciados en Homeopatía y en la institución educativa que más se ha asociado con nosotros en este interés de desarrollo profesional, que es la Universidad Antropológica de Guadalajara. Esperamos que con el tiempo sean más instituciones las que participemos en estos objetivos, es participar en estudios epidemiológicos y compartir observaciones clínicas, puesto que los homeópatas también podemos ¿qué? Contribuir a la generación de evidencia científica sobre la efectividad, incluso sobre la seguridad de la propia homeopatía. ¿Qué antecedentes tiene la epidemiología? Bueno, la epidemiología, como muchas ciencias, eh, tiene sus antecedentes en la observación de enfermedades, de situaciones que diezmaron o afectaron no solo a personas, sino a grupos poblacionales a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Por qué necesitamos sobre todo saber las causas de muerte? ¿Por qué fallecen las personas?
cómo le afectan las enfermedades y los traumatismos o condiciones o situaciones patológicas a la población en general. También nos sirve para evaluar, aunque nosotros no nos dedicamos precisamente a la investigación y desarrollo de propuestas metodológicas en el campo de la epidemiología. Uno de los puntos fundamentales que sí tiene como encomienda la epidemiología es evaluar la eficacia de los sistemas de salud de los países, de los estados, del mundo entero, como la Organización Mundial de la Salud, de un municipio o de una población pequeña donde existan personas que tengan ciertas tendencias en cuanto a sus circunstancias de salud. ¿Esto con qué propósito? Bueno, ayudar a las autoridades sanitarias a orientar la efectividad, que sus propuestas sean más eficaces en las políticas de salud. Por lo tanto, los homeópatas sí nos interesa, puesto que la salud es uno de los temas fundamentales para nosotros. Y aquí tenemos un ejemplo muy interesante. Según la Organización Mundial de la Salud, presentado en este informe de junio 11 de 2018, muestra que del total de funciones que hubo en el mundo, según la estadística que posee este organismo internacional, el 46% de personas que fallecieron de causas diversas, pero el 54% de las personas que fallecieron en el año 2016 fueron englobadas en 10 causas principales. ¿Sí? Así es, más de la mitad de la población en este año 2016, ¿sí? Murió por 10, una de las 10 posibles causas de muerte que se estaban presentando en ese momento. Y el otro 46%, bueno, por causas menos comunes, menos frecuentes, o incluso algunas pudieron ser bastante raras o únicas. Esto nos dice que si nosotros nos enfocamos en el conocimiento, en la evaluación, en las implicaciones de estas 10 primeras causas de muerte, bueno, podemos ayudar a mejorar las condiciones de salud de por lo menos la mitad y un poquito más de la población mundial, pero para ese año 2016. En el año 2010, perdón, en el año 2000. Aquí está la diapositiva del año 2000, no en el 2010. ¿Sí? Vemos las 10 primeras causas de muerte que presentó precisamente la Organización Mundial de la Salud. Y se agrupan en tres, ¿sí? Causas de enfermedades, tres grupos de causas de enfermedades, que eran las enfermedades transmisibles, maternas, neonatales y nutricionales que vemos en estas barras de color rojo. En color azul, las enfermedades no transmisibles, y en color verde, la barra que corresponde a las lesiones. Y nos encontramos que en primero y segundo lugar estaban las enfermedades relacionadas con problemas cardiovasculares y el corazón en particular. Luego ya seguían las enfermedades de vías respiratorias y luego la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, las enfermedades diarreicas, la tuberculosis, el VIH o el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que no son sinónimos, pero son características similares. Y luego la afectación de tráquea, bronquios, cánceres específicamente en estas vías respiratorias y los accidentes de tráfico. Estos eran los datos prevalentes para el año 2000. Pero para el 2016, la enfermedad isquémica del corazón es, y como vamos a ver más adelante, sigue siendo la causa número 1 de muerte en el mundo y en México. Incluso en nuestro estado de Jalisco, donde tenemos la sede del colegio, pero no es el único lugar donde tenemos acción. Y luego el infarto, ¿sí? Recordemos que infarto es este bloqueo de flujo sanguíneo, no necesariamente al corazón, pero este es el órgano más afectado. Y luego subió de lugar
¿sí? Por la cantidad de pacientes o, mejor dicho, la cantidad de defunciones que se presentaron en este año 2016, EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y en cuarto lugar, las infecciones de las vías respiratorias. Y aquí ya nos encontramos una novedad que no existía en el año 2000, que era la enfermedad del Alzheimer y otras enfermedades degenerativas del sistema nervioso. Sigue la tráquea y los bronquios, los cánceres. Aparece una enfermedad que en el año 2000 no figuraba entre los 10 primeros lugares, como era la diabetes mellitus. Los accidentes de tráfico escalaron lugar a ser una de las primeras 10 causas en el año 2000, era la número 10, pero aquí no la encontramos como la número 8. Los accidentes de tráfico, las enfermedades diarreicas comparadas con el año 2000 empezaron a disminuir, y la tuberculosis también empezó a disminuir de manera importante. Sin embargo, para este año 2024, si revisamos el boletín epidemiológico, en esta semana epidemiológica 26 julio del año 2024, vemos que los casos de tuberculosis en el año 2016 tendían a bajar, pero ahora se están incrementando, por lo menos en nuestro país. Datos epidemiológicos. Entonces, recapitulando, pues hablamos de qué, de que esta epidemiología estudia qué, los determinantes sobre los eventos relacionados con las enfermedades, ¿sí? Y cómo repercuten en el estado de salud de la población en general. Ya hablamos que tiene diversos métodos para llevar a cabo sus investigaciones, sus métodos de vigilancia, pero también cómo muestra los datos de sus estudios. Entonces, va a analizar la distribución y factores determinantes que involucran la presencia, la ausencia o la incidencia en determinado tiempo, en determinadas épocas del año, en determinados lugares, ¿sí? Sobre las enfermedades. Entonces, un breve repaso: EPI, DEMOS y LOGOS, que es el estudio sobre la población. Es un área de la biología, de la medicina, pero como ya habíamos mencionado antes, se alimenta o incide en ella muchos otros profesionales. Ya les decía, de las matemáticas, la informática, la estadística, la política, la economía, por supuesto. ¿Sí? Entonces, para estudiar y evaluar estos factores relacionados con la salud y la enfermedad. Ahora que acaba de concluir, sí, este brote, esta pandemia de COVID-19, que todavía nos está dejando muchas preguntas, aunque ya hay más respuestas que al principio de esta pandemia, sí, nos ha aleccionado sobre la necesidad de conocer más y mejor las cuestiones de la epidemiología. ¿Qué factores están relacionados con la salud y la enfermedad? Bueno, la distribución, la predicción, los factores determinantes, el control, la frecuencia, ¿sí? ¿Qué son los factores que busca qué? Conocer, mejorar, estudiar y analizar respecto a los campos fundamentales de la epidemiología. ¿Cuáles son sus orígenes? Bueno, al principio de nuestra charla o de esta presentación, ya mencionábamos que a lo largo de la historia aparecen estas enfermedades en forma de epidemias, de brotes importantes, pero hay algunos datos curiosos. ¿Por qué? Porque aunque fallecían gran cantidad de personas, la peste negra, la peste bubónica, la gripe española y otros datos muy interesantes, el cólera a lo largo de la historia. Entonces, algunas personas investigadoras, algunas personas curiosas, observaban por qué algunas personas se enfermaban y otras no se enfermaban, porque algunas que aunque se enfermaban no morían, y hay otras que aparentemente sanas enfermaban y morían.
Entonces, la aplicación inicial que se dio a los estudios epidemiológicos, bueno, fueron las enfermedades, sobre todo las de tipo infeccioso. ¿Qué se mostró? Bueno, en el siglo XX, los estudios epidemiológicos ya se extendieron a otro tipo de patologías que estaban diezmando a las poblaciones, no solo los problemas infecciosos, sino también los problemas metabólicos, los accidentes, las cuestiones relacionadas con la conducta, etcétera, puesto que estos también diezman y afectan las poblaciones de manera importante. Entonces, es donde empezaron a valerse de otras disciplinas como es la estadística y la demografía, que tiene que ver con aspectos de geografía. Entonces, ya empiezan a involucrarse en el estudio de la epidemiología ciencias o estudios científicos ya más relacionados con los aspectos sociales. Aquí en este mapa conceptual que voy a describir rápidamente, bueno, vemos que la epidemiología es una rama de la salud pública y va a definir, descubrir, describir o predecir los problemas de salud, la historia natural de la enfermedad, es decir, cómo se desarrolla en este periodo prepatogénico, en este periodo patogénico, cómo están los factores que predisponen a la enfermedad o los factores que predisponen a la salud y cómo empiezan a presentarse los primeros síntomas, las primeras afectaciones y cómo el proceso de esta enfermedad sin intervención terapéutica va siguiendo un curso. La historia natural de la enfermedad nos dice cuáles son los posibles resultados de una enfermedad. Uno, que el paciente fallezca, es decir, la enfermedad lo mató. Dos, que el paciente se cure, que sus mecanismos, sobre todo la inmunidad y los otros sistemas biológicos o fisiológicos en el ser humano, más el entorno, favorecieron que el paciente lograra que salir adelante de una enfermedad. Llegó la enfermedad, el paciente tuvo signos y síntomas, la libró y queda la memoria inmunológica dependiendo del tipo de patología y no quedan secuelas. ¿Cuál es la otra posibilidad? Que el paciente se haya curado, pero que haya quedado con secuelas o limitaciones en algunas funciones fisiológicas. Que le hayan amputado un pie, que haya perdido la audición, que se haya quedado sin cabello, que haya tenido cicatrices, que le falten algunas estructuras anatómicas del cuerpo a causa de un traumatismo, de una lesión, etcétera. El paciente sigue vivo, realiza las funciones dentro de lo que las secuelas le permiten realizar, ¿sí? Que es otro de los posibles resultados. Y hay uno más, que la enfermedad llegue para quedarse. Es decir, que el cuerpo, la capacidad que tiene para librarse de la enfermedad, nos da esta condición a la que denominamos cronicidad. Tiene esas exacerbaciones o periodos de tiempo donde signos y síntomas de la enfermedad se incrementan y aparecen otros síntomas en los que los signos y síntomas de la enfermedad son más leves, casi imperceptibles o incluso pudieran dar la apariencia de que el paciente no está enfermo, pero la realidad es que sí lo está. Entonces son estos posibles 4 resultados para la historia natural de la enfermedad. Descubrir factores que aumentan o disminuyen el que una persona desarrolle o no desarrolle una enfermedad o problema de salud. Predecir las tendencias. Hoy en este tiempo estamos revisando que para este año 2024, sí, en una posterior charla que vamos a presentar, cómo se están presentando los casos de dengue. Y este año 2024, según las predicciones y las tendencias epidemiológicas, nos dicen y ya nos están alertando de que tenemos que prepararnos para atender pacientes con dengue.
Anteriormente existía la denominación de dengue hemorrágico, de dengue clásico. Ahora ya la nomenclatura ha variado. Ahora tenemos el dengue severo, el dengue con datos de alarma y el dengue sin datos de alarma para facilitar precisamente estos estudios epidemiológicos y su impacto en la salud pública. Determinar si esta enfermedad se puede controlar, se puede prevenir, se pudiera erradicar, sería lo ideal, pero no siempre es posible. Desgraciadamente, a lo más que se puede aspirar es a controlar un brote epidémico, una incidencia, ¿sí? U otras condiciones que describe precisamente los estudios epidemiológicos. Como ya vimos, la epidemiología no solo tiene que ver con enfermedades, también tiene que ver con la ¿qué? Con la administración y la valoración de las estrategias de intervención para el control y prevenciones más adecuadas, ¿sí? Sobre alguna enfermedad o alguna afectación del estado de salud. Y también el de cuantificar y valorar qué impacto tuvo en determinada población estos estudios y estrategias propuestas por la epidemiología. También evalúa los programas de intervención, funcionaron, no funcionaron, qué hizo falta, qué nuevas variantes se presentaron, qué adecuaciones hay que hacerle a los sistemas de salud, a las propuestas de tratamientos, etcétera. Y también la epidemiología es uno de los fundamentos de algunas disciplinas médicas más recientes, como es la medicina basada en las evidencias. Entonces vemos que tiene una gran implicación de actividades precisamente para tratar de obtener las mejores condiciones de salud para la población en general. ¿Qué tan importante es la epidemiología? Bueno, es esta combinación de actividades relacionadas con las ciencias sociales y las ciencias biomédicas. Esta intersección entre las disciplinas de una y otra ciencia. Y además también es una parte muy importante de la medicina preventiva para muchos sistemas de salud, incluso para nosotros en general. Aquella frase de más vale prevenir que lamentar sigue siendo un axioma válido, ¿sí? Por las implicaciones que tiene en la salud. Entre más temprano se trate, se diagnostique, se evalúe una enfermedad en un individuo o en una población, en este caso, hablando de epidemiología, pues por supuesto que las consecuencias son menos contundentes que si se actúa de manera tardía. Entonces va a estudiar y controlar enfermedades en grupos humanos bien definidos. Y estos grupos humanos pueden desde un núcleo familiar, un núcleo poblacional, como es una colonia, como es una pequeña población, una ranchería, un municipio completo, un estado o un país, hablando, bueno, de las divisiones administrativas como es aquí en México, o ya todo un continente. Por eso existe organismos como la Organización Panamericana de la Salud o incluso la propia Organización Mundial de la Salud. Entonces tiene impacto a nivel de estos núcleos poblacionales. ¿Qué va a describir y estudiar? Bueno, las cuestiones relacionadas con la salud y la enfermedad. También estudia el tiempo, cuánto tiempo tarda en surgir una enfermedad, en qué época del año tiene la mayor prevalencia, la menor incidencia, cuándo hay mayor riesgo, cuándo es menor riesgo, ¿sí? Que sea más frecuente. Por ejemplo, hablando del dengue, pues tiene que ver con los ciclos reproductivos y las estaciones que favorecen al mosquito, a mosquitos del género Aedes, que necesitan calor, que necesitan mucha humedad, ¿sí? De manera análoga, ¿sí? Pues las condiciones climáticas que favorecen la reproducción y el crecimiento
de estas especies de insectos, pues también coincide con la incidencia de casos de dengue en la población en general. Entonces, aquí son puntos para estar analizando y evaluando. También evalúa distinciones poblacionales, los grupos de edad, el género, los niveles académicos u otras condiciones, ¿sí? Que pudieran incluso aparecernos que no son tan frecuentes, como por ejemplo, eh, la incidencia de obesidad infantil es más alta en aquellas familias donde la madre, ¿sí? Eso nos dice el aspecto social de las enfermedades, donde la madre, que es quien tradicionalmente elabora los alimentos en casa, ¿sí? Si tiene mayor nivel académico, la obesidad tiene menor incidencia. Pero si se ha descubierto que si la madre tiene un menor nivel académico, la incidencia de la obesidad infantil es mayor. Entonces, el clima, las cuestiones geográficas, pues por supuesto, también las describen los estudios epidemiológicos. Dentro de la actividad epidemiológica, bueno, pues también está que estas descripciones, ¿quiénes son las personas que pueden desarrollar tal o cual enfermedad? Es decir, ¿quiénes están en riesgo? ¿Dónde? ¿En qué poblaciones? Por ejemplo, la incidencia del dengue, que es uno de los que más nos vamos a estar refiriendo, pues en las zonas costeras, ¿sí? En las zonas donde hace más calor, en las zonas donde hay más cantidad de humedad, pues tiene mayor incidencia. Y por ejemplo, aquí en México, en la Ciudad de México, ¿sí? Los casos autóctonos de dengue, pues prácticamente, según la información, son mínimos. La mayoría de los casos de dengue que se están dando en la Ciudad de México, de acuerdo a los antecedentes históricos, bueno, son casos importados. Significa que las personas que viven en la Ciudad de México y desarrollan este cuadro no adquirieron la enfermedad en este núcleo poblacional de la Ciudad de México, sino que fueron de visita, fueron de viaje a lugares donde hay casos autóctonos, es decir, donde la enfermedad es endémica, que es propia de determinado lugar o zona geográfica. ¿Sí? ¿Y cómo se va comportando con el tiempo? La realidad es que los estudios y las investigaciones demuestran hasta este momento que el COVID-19, ¿sí? Esta enfermedad generada por esto del grupo de coronavirus, pues llegó para quedarse. Hace 10 años, quién se imaginaba esta condición de pandemia de COVID-19? Incluso la relevancia de estos coronavirus no es tan alta ni de tan alta importancia como lo es en este momento. Como les digo, todavía sigue saliendo información, todavía sigue saliendo investigación sobre lo que se hizo, sobre lo que no se hizo, sobre lo que hizo falta en el manejo de los pacientes que presentaban esta patología. La epidemiología está observando qué sucede entre los núcleos poblacionales. Va a plantear sus hipótesis, va a verificar los datos, qué validez tiene, ¿sí? Entonces, como el método científico, hay ciertas similitudes, ¿sí? Rechaza o acepta estas hipótesis y las va a confrontar con las evidencias y sigue estudiando en este ciclo continuo, ¿sí? Y hasta cierto punto infinito dentro de la realidad humana, claro. ¿Cómo es que sigue trabajando en este proceso cíclico? La epidemiología. Bueno, vocabulario, términos frecuentes. Cuando hablamos de una epidemia, es cuando hablamos de un número inusualmente de individuos que han desarrollado cierta afectación en la salud o cierta condición que afecta el propio estado de salud.
en una población y que presentaron esta patología de manera simultánea. En el municipio de San Francisquito, ¿sí? En el año 2016, en los meses de enero a marzo, por ejemplo, ¿sí? Al final del invierno y al inicio de la época de la estación de la primavera en esta zona de país o incluso en esta zona del mundo. ¿Qué patologías desarrolló este grupo poblacional? Entonces, pudiéramos hablar de una epidemia cuando este grupo de pacientes que presentan esta enfermedad fue inusualmente elevado, alto, preocupante. Cuando hablamos de una pandemia, entonces ya hablamos de una epidemia que se ha expandido, ¿sí? En diversos lugares, ya no solo de una población pequeña, un municipio, un estado o un país, sino ya involucra diferentes zonas geográficas en el mundo. Entonces, su definición es amplia, ¿sí? De cobertura global. Usualmente, ¿por dónde? Por todo el mundo. Es cuando estamos hablando de una pandemia. Por supuesto, no tiene nada que ver con los osos panda. Cuando hablamos de una patología o de una enfermedad endémica, entonces estamos hablando que esa enfermedad, ese cuadro o esa afectación de la salud se encuentra regularmente en un núcleo poblacional. Aunque su incidencia puede ser no alta o no muy significativa, pero lo que sí es relevante que en determinada población la presencia de determinada patología es constante. Es, bueno, en términos científicos, asegurar algo es algo que pues, se antoja imprudente, afirmar este aseguramiento, pero lo que sí podemos decir es que esta condición o esta afectación de salud es propia de determinado lugar, de determinada zona. Ejemplo, la incidencia del dengue en zonas costeras, la incidencia del dengue en determinadas zonas donde hay calor, donde hay agua y determinada altura sobre el nivel del mar, como por ejemplo aquí en la ciudad de Guadalajara, desde donde estamos generando esta información, donde su servidor aquí se encuentra en esta población, en México. El dengue hace 20 años o un poco más no era una enfermedad endémica. En este momento sí lo es. ¿Por qué? Porque se generan casos autóctonos, porque ya la enfermedad también llegó para quedarse. La incidencia, este es un dato muy interesante, es el número de casos nuevos de una enfermedad, ¿sí? En una población de determinado periodo de tiempo. Incidencia. La incidencia se mantiene baja, la incidencia se mantiene estable o la incidencia está aumentando, ¿sí? No necesariamente hablamos de cantidades específicas o cantidades altas, sino simplemente cuántos nuevos casos de una enfermedad se están presentando. Miren, la prevalencia, aunque pudieran ser similares, la prevalencia y la incidencia, en el caso de la prevalencia, es el número total de casos nuevos y los ya existentes. Mientras que la incidencia, hablamos de casos nuevos, la prevalencia es la suma de los dos. Igual, en una población durante un periodo determinado de tiempo. Y aquí vemos esta gráfica muy interesante que nos habla no solo de los antecedentes sobre la prevalencia de esta enfermedad degenerativa neurológica como es el Alzheimer, ¿sí? ¿Cuántos casos se presentaron en el año 2005? Bueno, 25 millones y fracción. Para el año 2020, esta es una proyección, ¿sí? Porque cuando salió esta información, todavía no se llegaba al año 2020. Entonces, estos estudios epidemiológicos
son proyecciones, es decir, estimaciones a futuro de cuál es la prevalencia o la cantidad de casos nuevos y los que ya se han ido acumulando y cuál es la estimación incluso para el año 2050. Obviamente no estamos en el año 2050, pero se estima que para el año 2050, sí, a nivel mundial se presentarán 106.23 millones de casos de Alzheimer, ¿sí? En el mundo. Esta es una proyección mundial. Cuando hablamos de brote, ¿sí? Generalmente estamos hablando de un espacio de tiempo relativamente corto. Igual sigue siendo un área geográfica eh, muy específica, ¿sí? La que se está estudiando no necesariamente es una población pequeña, puede ser una población muy grande. Este gráfico es muy interesante. Habla del año 2014, los brotes que hubo de esta enfermedad del ébola, ¿sí? Esta enfermedad que en su momento presentó incluso tasas de letalidad arriba del 90%, que por cierto también son datos que no los vamos a considerar en este punto, pero que también son muy importantes: la mortalidad, la letalidad y la morbilidad. Morbilidad, ¿a qué nos referimos con morbilidad? Es el número de personas de determinada población que desarrollaron una enfermedad. Es decir, de 100,000 habitantes, ¿cuántas personas desarrollaron diabetes? ¿Sí? Hasta ahí. ¿Cuántas se enfermaron? ¿Cuántas desarrollaron el cuadro? Estamos hablando de una morbilidad. Y hablamos de una mortalidad igual de un núcleo poblacional del total de personas. ¿Cuántas personas se enfermaron y murieron? Ojo, de la totalidad de la población. Acuérdense, en esta totalidad de población no solo se incluye a los pacientes, sino también a los individuos que no se enferman. Entonces, eso hablamos de mortalidad. Mortalidad y morbilidad abarcan el núcleo poblacional completo, los que se enfermaron y los que no se enfermaron. En cambio, letalidad, este es un dato que genera mucha inquietud, es del 100% de personas que se enfermaron, ¿cuántas murieron? Entonces, cuando hablamos de letalidades de arriba del 90%, esto quiere decir que de cada 10 personas, 9 que adquirieron la enfermedad murieron y solo uno no falleció. Entonces, pues una tasa de letalidad de arriba del 90%, pues por supuesto que causa mucha inquietud, ¿sí? Porque son personas que adquieren la enfermedad y fallecen. En este gráfico que aparece es muy interesante. Miren, muestra, porque la geografía, los núcleos poblacionales, las condiciones de salud, aquí se intersecta, interactúa. Y vemos en este mapa el continente africano, ¿sí? Y una pequeña porción de Asia, la península arábiga, donde en la zona sombreada, donde se presentan eh, los grupos de murciélagos que consumen fruta, ¿sí? Aquí entran cuestiones también de zoonosis, es decir, enfermedades que transmiten, eh, perdón, animales que transmiten enfermedad al hombre. Esto es el concepto de zoonosis. Entonces, en estas zonas oscuras, de color salmón claro, este es el hábitat donde vive este murciélago. Y en círculos son los núcleos poblacionales donde se presentaron los casos de ébola. Entonces, aquí ya coinciden los núcleos poblacionales, es decir, las zonas donde viven personas, pero también las zonas donde se desarrolla, ahora sí que eh, el, el tren de vida o
pues, ¿qué les diré? El desarrollo o el ciclo biológico de estos murciélagos comedores de la fruta. Y en la parte de abajo vemos desde el año 1976 al año 2014, ¿sí? De estas gráficas verticales, la cantidad de casos que se fueron presentando en el tiempo, ¿sí? Y aquí vemos la zona de la barra de color oscuro. Aquí dice las personas que murieron, fallecieron. Y el total de la barra junto con la zona de color salmón son la cantidad de personas que se enfermaron, que desarrollaron el cuadro. Entonces vemos en el año de 1976, vemos una letalidad así a ojo de buen cubero, gráficamente, más o menos una letalidad del 75%, mientras que en el año 2014 vemos, estimo yo, lo que mi visión permite, ¿sí? Una letalidad más o menos de entre 50 y 55%. Entonces, aquí estamos viendo cuáles son los casos que se van presentando. Y además se concentró en algunos países, tres en particular, aunque en el mapa aparecen mucho más países de este continente. Tres países en particular fueron donde el brote de casos de ébola fue significativamente más alto, que es Sierra Leona, Guinea y Liberia. Bueno, esto es lo que tiene que ver en cuanto a qué, en cuanto a generalidades sobre epidemiología. ¿Qué datos es importante que estemos analizando? Bueno, vamos a ver datos que tenemos a la mano aquí en nuestra localidad. Vamos a hablar un poquito acerca de las defunciones. Defunciones registradas, ¿sí? En el año 2023 de enero a junio. Y es que el INEGI no es precisamente una institución de estudios de salud pública o de epidemiología, pero sí aporta datos muy importantes para las autoridades sanitarias de nuestro país. Entonces, el INEGI se vale, sí, principalmente aquí nos lo explica en este documento, en este comunicado de prensa, publicado el 24 de enero de 2024, que se basa en las defunciones registradas en los certificados de defunción que se manejan sobre todo en el Ministerio Público y en las oficinas de registro civil. Entonces, el INEGI nos habla de una serie de datos muy interesantes, ¿sí? Donde en este periodo de tiempo, de enero a junio de 2023, el número de casos, aquí podemos ver cuál es la cantidad de fallecimientos. En mujeres fue el 44.3% y en hombres fue del 55.6%. Esto nos indica que un 10% más de hombres fallecen que las mujeres en este periodo de tiempo. Pero vamos a ver datos más específicos. También vienen por entidades federativas, ¿sí? Porcentajes, cantidades. Esta tabla es muy, muy interesante. Fíjense, las 10 primeras causas principales o las causas principales de defunción de la población están en esta tabla, en esta página 7. Por si les interesa el documento, pueden buscar ahí en su navegador INEGI causas de defunción. Y ya le agregan el año 2024. O si quieren agregar, incluso comunicado prensa número 26, diagonal 24. Entonces, la causa número 1 de muerte en nuestro país son las enfermedades del corazón, tanto en hombres como mujeres. ¿Cuántas mujeres fallecieron por enfermedades del corazón?
casi 46,000, poquito menos de 46,000, o sea, 45,995, mientras que hombres fueron 51,184. Esa es la causa número uno. ¿Para qué nos sirve este dato? Bueno, este dato ya nos empieza a dar pauta de dónde pudieran estar nuestras necesidades de conocimientos, nuestras necesidades de capacitación, nuestras necesidades de evaluación de este tipo de patologías. La causa número dos son las complicaciones de la diabetes para ambos grupos, es decir, para hombres y para mujeres. Aquí el número de personas que fallecieron por causas de la diabetes de las mujeres fue ligeramente más alto. ¿Sí? Permítanme un segundo. ¿Sí? Entonces, las complicaciones de la diabetes están entre la segunda causa, las complicaciones de la diabetes en general. Habrá que analizar datos para ver qué tipo de complicaciones de las cuatro principales, las neuropatías, las nefropatías, las afectaciones de la macro y de la microcirculación. En tercer lugar, nos encontramos a los tumores malignos, es decir, aquellos tumores que son tratados en el servicio de oncología y que por supuesto le causaron la muerte a estas personas. Y aquí ya vemos en cuarto lugar que ya cambia las causas de muerte para los diferentes géneros, ¿sí? Mientras que para hombres fueron los accidentes, para las mujeres fueron las enfermedades cerebrovasculares, ¿sí? Aquí abarca tanto las cuestiones de tipo isquémico como las de tipo hemorrágico. Y en general, para ambos grupos, son las enfermedades del hígado las que ocupan el cuarto lugar. En quinto lugar, para ambos grupos, ¿sí? Lo más significativo fueron los accidentes. Pero ya hablando de hombres, son las enfermedades del hígado y para mujeres son la influenza y la neumonía. En el lugar número 6, para ambos grupos son las enfermedades cerebrovasculares, pero para los hombres la causa número 6 son las agresiones, son los homicidios. ¿Sí? Dato interesante también, ¿sí? Tiene mayor incidencia para hombres, así lo demuestran los documentos del Ministerio Público y del Registro Civil. Mientras que para mujeres la causa número 6 fueron las enfermedades hepáticas, las que les causaron la muerte. El número 7 para ambos grupos, influenza y neumonía, que coincide con la causa número 7 para varones, para hombres. Pero para las mujeres fueron las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, ¿sí? La causa número 7. La causa número 8, global, bueno, no global, sino nacional, ¿sí? Son las agresiones y los homicidios. Ahora sí, las enfermedades cerebrovasculares son la causa número 8, pero hay un dato que también hay que tomar en cuenta a la hora de evaluar la información. Aunque la causa es la número 8, pero vean la cantidad de personas que fallecieron. Sí, en este caso fallecieron 9,081 hombres en comparación con 8,682 mujeres, ¿sí? Las que fallecieron por esta causa, aunque es la causa número 4 y la número 8 para los hombres, pues por supuesto el número de personas que fallecieron también cuenta a la hora de hacer nuestros análisis y estimaciones. La causa número 9 a nivel nacional para hombres y mujeres fueron
El EPOC, las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, igual coincide con la causa de muerte para los varones, pero la insuficiencia renal es en el caso de las mujeres la causa número 9. Y en el número 10 tenemos como la causa de muerte la insuficiencia renal para hombres y mujeres. Igual coincide para hombres, pero para mujeres fue la septicemia. Es decir, esta infección, ¿sí?, de gran alcance en un individuo, una diseminación de un patógeno que le costó la vida a las pacientes. Luego nos sigue ofreciendo datos más interesantes. De hecho, el boletín tiene 27 páginas. Vamos a verlas un poquito más adelante. Lo ideal sería analizarlo todo, pero por cuestiones de tiempo y espacio no lo vamos a analizar, pero sí es altamente recomendable que ustedes lo hagan. Vamos a ver. Esta tabla, en mi opinión, es muy valiosa. Ahora viene por grupos de edad. ¿Sí? Por grupos de edad, para hombres y mujeres. Pero me voy a pasar a la siguiente. Principales causas y número de muerte en mujeres según los grupos de edad. Voy a ampliar el cuadro para que se noten más los datos y vamos a ver las primeras causas de muerte por grupo de edad en mujeres. Causas de muerte. Entonces, en individuos del género femenino menores de 1 año, hablamos de qué? De ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, es decir, relacionadas con el parto, la maternidad, etcétera, tanto en el producto como en la madre. Pero no hay madres menores de 1 año, entonces hablamos de los productos de los recién nacidos. Ahora, en el grupo poblacional de 1 a 4 años, la causa número 1 de muerte fueron las malformaciones congénitas y anomalías y malformaciones cromosómicas. Y la segunda causa son los accidentes para las niñas de 1 a 4 años. Para las niñas de 5 a 9 y de 10 a 14 años, fíjense, este dato llega a sorprender, porque normalmente asociamos las cuestiones de oncología o de tumores malignos a personas de mucho mayor edad, pero no. Entre las niñas y las adolescentes de entre 5 y 14 años, porque incide en estos dos grupos, los tumores malignos fueron la primera causa de defunción, es decir, de fallecimiento. Y los accidentes, la causa número 2 para estos dos grupos de edad. Para las jóvenes de 15 a 24 años, estas adolescentes y adultos jóvenes, los accidentes es la causa número 1 de muerte, ¿sí?, para mujeres, y los homicidios es la causa número 2. Entonces, nos ponemos a pensar cuando se dan estas marchas, de que hablan de que a algunas mujeres se les está quitando la vida, el dato no es menor. Sí es importante. Ahora, no estamos haciendo competencias de a quienes matan más, si a los hombres o las mujeres. La realidad es que no debería quitársele la vida a nadie, ¿sí? Entonces hablamos de agresiones y homicidios como la segunda causa de muerte. Y las mujeres desde los 25 a los 54 años de edad, nuevamente los tumores malignos vienen siendo la primera causa de muerte. No especifica si son en la mama, en el cuello cervicuterino, ¿sí? Y las segundas causas son las que sí varían. De 25 a 34 años son 553 defunciones. Las enfermedades del corazón ya empiezan a tener incidencia. Fíjense, este es un dato interesante. Normalmente el paciente con problemas del corazón es un paciente masculino de 40 a 45 años de edad, ¿sí? Pero ahora ya las mujeres están llegando también a estos niveles de afectación que anteriormente no eran lo común, las enfermedades del corazón. Y de las mujeres de 45 a 54 años, la segunda causa de muerte es la diabetes y
La diabetes ahora sí es la primera causa de muerte de las mujeres de 55 a 64 años y los tumores malignos la segunda causa de muerte. Y en las mujeres de 65 años o más, pues van a fallecer, ¿por qué? Por afectaciones en el músculo cardíaco, en el corazón y todas sus implicaciones, y la diabetes como segunda causa. Y ya los totales, para todos los grupos de edad, la enfermedad del corazón es la causa número uno, la diabetes mellitus la causa número dos, los tumores malignos la causa número tres. Como ya lo habíamos visto en la tabla anterior, las enfermedades cerebrovasculares, la influenza, las enfermedades del hígado, el EPOC, los accidentes, la insuficiencia renal y la septicemia. Y en el caso de los varones, sí hay algunas diferencias muy importantes. Igual, en los varones menores de un año, estas afecciones originales en el periodo perinatal, es decir, que están alrededor de aquella situación del parto. Los varones de 1 a 4 años, las malformaciones congénitas, igual que las niñas de 1 a 4 años, es la causa número uno de muerte, pero los accidentes, igual. Mientras que en el de las niñas, la causa número uno en estos dos grupos de edad eran los tumores malignos, en el caso de los varones es al revés, son los accidentes la causa número uno de muerte y los tumores malignos la causa número dos. Es decir, se invierte. Y para los varones, desde los 15 a los 44 años de edad, la causa número uno de muerte son las agresiones, son los homicidios, los que están causando que estas personas dejen de vivir. Y los accidentes, la causa número dos. Hay datos muy interesantes que no están en los primeros lugares, pero que sí también pueden ser muy importantes para nosotros los homeópatas, ¿sí? Aparte de las enfermedades del corazón, del hígado, la diabetes, las lesiones autoinfligidas intencionalmente, es decir, los suicidios, ¿sí? Nos los encontramos, miren, desde los periodos de 10 a 14 años para los varones, como la causa número 5 y la número 3 para el grupo poblacional de 15 a 24 años. Tiene la mayor incidencia. Entonces son puntos que nos deberían llamar la atención e investigar y conocer mejor estos temas. Y para los grupos de 25 a 34 años ya hablamos de las agresiones, los homicidios, ¿sí? Y los accidentes como causa número uno y número dos respectivamente. Y las enfermedades del corazón para el resto de los grupos de edad como la causa número uno y la diabetes mellitus como la causa número dos. En este grupo de 45 a 54 años son las enfermedades del hígado y los tumores malignos para el resto de los grupos de edad y para los varones en general. Bueno, entonces estos son los datos, ¿sí? Que nos interesan a nosotros como homeópata. Un dato adicional más. Vamos a sacar el siguiente dato sobre, aunque es un tema que vamos a desarrollar más detalladamente en futuras actividades, un poquito sobre el dengue. Este es un reporte que generó la Organización Panamericana de la Salud, que es una de las ramas principales de la Organización Mundial de la Salud, que se enfoca específicamente en el área geográfica del continente americano, Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica y la región del Caribe, y por supuesto los territorios de esta zona del mundo. Y este 18 de junio, sí, lanzó una actualización epidemiológica sobre el dengue. Y aquí nos presenta este gráfico muy, muy interesante también de el número total de casos de qué? De dengue. Estamos hablando de la prevalencia. Desde 1980 hasta el año 2024. Y estas gráficas nos van mostrando que en el continente americano el número de casos de dengue que se han ido presentando. Y fíjense, sobre todo del año 2020, del año 2019, fue más elevado que el 2020
2021 menor que los otros dos que lo preceden, pero en el 2022 empieza a incrementarse. En el 2023 y prácticamente en el año 2024 se está duplicando el número de casos de dengue con respecto al año pasado. Entonces es un dato que sí debe llamarnos la atención, que eso nos invita a que nos vayamos preparando. Esta gráfica corresponde a la zona de qué? De Centroamérica y también incluye nuestro país. Las tres gráficas en color rojo, los casos que se están presentando hasta la semana epidemiológica número 23. Estamos en la número 25 al momento de la presentación de esta información. Sí, vean, los casos 2024, pues obviamente están por encima, aunque en la semana 13 pudieran coincidir, pero siguen que incrementándose. Con respecto a qué? A los casos de 2023 y la línea amarilla, el promedio de los pasados 5 años. Entonces, sí es importante que estemos actualizando, que estemos preparándonos con nuestras estrategias, ¿sí? Para la valoración, para el análisis, para el diagnóstico, para el seguimiento y todas las demás implicaciones de los pacientes que nos toca atender en nuestra comunidad. Bueno, es así como cerramos esta pequeña charla, que es parte del ciclo de conferencias mensuales que tenemos en el Colegio de Licenciados en Homeopatía y presentamos de manera virtual a través de nuestro canal de YouTube. Recuerden, estas actividades no tienen ningún otro propósito más que el de beneficiar principalmente a nuestros pacientes, a nuestros asociados y a aquellas personas interesadas en esta terapéutica homeopática. No es un trabajo de un individuo, es un trabajo de un grupo encabezados por la doctora Cruz Elena Sandoval, ¿sí? Presidenta del colegio para este año y que está en funciones, la maestra Jessica Livier Garza Preciado, que es la tesorera, la maestra Marta Elena Romero, que es la secretaria de el colegio, y un grupo de personas y de comités que también trabajan para que esta información, esta serie de actividades, ¿sí? Cumpla con ese objetivo. Es un esfuerzo de grupo. Su servidor, Roberto Hernández, quien me toca fungir como vicepresidente del colegio, es quien les ha presentado con la mejor intención del mundo, buscando las fuentes oficiales para compartir estos datos. Por supuesto, hay posibilidades de errores como en toda actividad humana. Mi situación no es la excepción, así es que nos gustaría conocer sus opiniones, sus datos. Por favor, denle like aquí en nuestro canal de YouTube. Nos ayuda mucho a que nuestra información tenga mayor alcance, es decir, llegue a más personas. Bueno, muchas gracias por todo. No me queda más que desearles un excelente fin de semana y lo mejor para cada uno de nosotros. Buenas noches.